Muy buenos días, damas y caballeros. Saludos a todas y a todos. Muy buenas tardes, realmente hablando, pero estamos en un nuevo día. Aquí en el Club de Lectores, séptima edición, capítulo número 10 o episodio número 10. Y hoy estamos con un amigo de los ancestrales, es decir, de hace muchas generaciones de amigos y que se ha mantenido aquí conmigo como amigo, debatiendo, porque debate mucho, le encanta debatir, pero es un gran escritor, es un gran investigador, es un hermano y dentro de muchas consideraciones es también alguien con quien hemos diferido y seguimos aquí, y hemos coincidido y seguimos aquí. Se trata de Aarón Gamaliel Ramos, profesor jubilado o retirado del sistema de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en el Departamento de Ciencias Sociales, pero quien conmigo tiene un largo haber de activismo. Hemos hecho muchas actividades, hicimos 33 hombres por Oscar, hombres negros por Oscar en el 2014, y luego en el devenir de las luchas antirraciales también participamos, sobre todo que él se tornó en un líder en un momento dado cuando se opuso o surgió un movimiento para oponernos a las representaciones falsas del hombre negro por el hombre blanco en la televisión, o de la mujer blanca por la mujer negra en la televisión, y eso es harina de un largo costal. ¿Cómo estás, Aarón? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Qué chévere. Esto, yo te tengo que decir algo para que te arranques inmediatamente. Hablar de lo que venimos a hablar hoy inmediatamente se va a viral, porque los libros que este país quiere discutir son este tipo de libros. Es curioso, y nosotros llevamos ya 4 años en este trajín de hacer producciones audiovisuales sobre literatura, y realmente hablando no fallamos. Los libros que tengan algo que ver con historia le encanta a la gente y se van. Así que vamos a trabajar uno de los textos, no es el único, yo diría tal vez más exitoso, pues un texto que dejó huella, del compañero Aarón Gamaliel Ramos, que se titula Islas Migajas, países no independientes en el Caribe contemporáneo. Y este texto salió hace algunos años, yo traté de conseguirlo para el día de hoy, salió en el 2016 y se ha vendido 2 ediciones, así que están pidiendo que salga una tercera edición, y los que quedan son los que están aquí donde nos encontramos hoy, en Norberto González, en Río Piedras, en la calle Paseo de los Libros, en el histórico edificio donde lamentablemente perdió la vida Antonia Martínez Lagares. Estamos con el compañero Aarón Gamaliel Ramos, en los controles en San Juan, iniciando en San Juan por las redes del Post Antillano, Adrián Ciaca Pérez, retransmitiendo simultáneamente en San Sebastián, en el 1460M, por Radio Raíces, el compañero Robertito Rivera, en la producción general Alejandra Ortiz Arraiza, y nuestro mentor productor Ramón Edwin Corón Prats. Entonces, primero, antes que nada, ¿cómo va la vida según tú en estos días? Vamos a empezar por ahí, porque usted está viviendo una experiencia nueva de que me retiré, me jubilé, llevo un tiempo fuera y la vida se ve de otro color, y tus amigos me hablan de ti. Tenemos demasiadas amistades en comunes que nos hablan. Así que cuéntanos. Bueno, no me he retirado totalmente, me jubilé de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero 2 años después de la jubilación, que es un periodo que uno utiliza para hacer transiciones, inicié una nueva etapa dando un solo curso en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es el curso del Caribe no hispano, que es mi área de investigación, así que lo estoy disfrutando mucho, hablando de Jamaica, Surinam, Guyana, todo un mundo de un Caribe menos conocido, no desconocido, pero menos conocido y mucho menos conversado en Puerto Rico. Qué bien. Pero también te mantienes activo, por lo menos en las redes sociales, porque yo recibo 2 cosas tuyas: posiciones, por decir algo, sociopolíticas, y por otro lado, compartes. Eres de las personas que comparte literatura para que uno lea cosas, y eso es bien chévere. Claro. Y lo otro, dentro de esta mirada que nos estás diciendo, pues me parece importante y valioso que estés activo intelectualmente en el Centro de Estudios Avanzados, en este curso, sobre todo que no hay tanta gente que trabaja en los múltiples Caribes, y dentro de esa consideración, cuando uno encuentra gente como tú, pues esa parte es muy chévere.
de entre esa mirada, nosotros vivimos invadidos, ya eso podemos estipularlo, tú lo sabes, yo lo sé, desde 1898 somos un pueblo invadido, y pues el colonialismo es contradictorio porque la gente se la vive de distintas formas, pero hay otros Caribes que tienen otras historias, otras formas de invasión, otras formas de control. Así que si entramos con Islas Migajas, que es un título extraordinario, porque estamos hablando de Small State o Little State, tienen distintos nombres, pero tú después nos corregirás, porque la gente piensa que una república es México, bueno, una gran república independiente, pero San Kitts es una república también, San Kitts and Nevis, y tiene 54,000 habitantes, pero tenemos también otras islas que no tienen eso, que todavía están en alguna forma de dominación en el Caribe, que eso incluye a Puerto Rico, pero hay otras islas. Así que vamos a empezar un poco por la tesis central de este trabajo, que es hablar de un Caribe del cual pocas veces reconocemos, y yo creo que hay unas variantes de colonialismo interesantísimas. Yo no estoy apoyando el colonialismo, pero hay variantes muy distintas a las de Puerto Rico. Pienso en el Caribe holandés, que tiene unos grados de autonomía y soberanía temporal. Pienso en la relación del Imperio Británico, esa malnutrición que ellos tienen con todo lo que son sus colonias. Y también esa relación extraña de los territorios de ultramar de Francia. Así que, dinos, ¿cómo nos va? Bueno, fíjate, Daniel, tienes razón. Es interesante comparar los diferentes tipos de territorios no independientes. No es lo mismo el holandés que el francés, que el anglófono o inglés. Y Puerto Rico, porque tienen metrópolis diferentes, y las metrópolis se diferenciaron mucho en la manera de trabajar con los territorios. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues a mí me parece que tiene mucha tangencia con el holandés, ¿verdad? Una metrópoli que no está dispuesta a integrar territorios con naciones como la nuestra, que es el caso de Curazao, de Aruba, que no caben dentro de Holanda, como nosotros no cabemos dentro de Estados Unidos por muchas razones que podemos discutir. Y en el caso de los ingleses, que estuvieron claros dentro de un principio de que el proceso descolonizador no comprendía la integración en su seno. Pero quería decir algo antes sobre el título, que tú mencionas Islas Migajas, que te parece interesante, y es que cuando yo lo publiqué, mucha gente, hubo una reacción diversa sobre el entorno del título, porque a algunas personas no les gustó lo de migajas, porque decían, bueno, migajas son residuos, ¿no? Pero eso es lo que es, son residuos. Los países, eso es lo que pretende, o lo pretendía Aimé Césaire, el autor del poema de donde yo extraigo esa porción, ¿verdad? Islas Migajas, termina uno de las porciones del poema de Césaire, diciendo eso. En la mesa de los países, nosotros somos las migajas, en esa mesa, ¿verdad? Y en ese sentido, pues me pareció un título adecuado. También hubo un poquito de discusión cuando se presentó hace muchos años, porque el libro ya tiene 4 o 5 años, con lo de países no independientes, porque muchas personas querían o hubiesen querido más el término más fuerte de colonias. Pero el término no independiente, aparte de que se usa mucho en el campo de investigaciones en el que yo laboro, es la verdad. Fueron los que no lograron ser parte de un proceso muy amplio luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue la independencia de los países, ¿verdad? Las dos guerras debilitan a las grandes metrópolis, ¿verdad? La reina holandesa se refugió en Inglaterra, y Inglaterra quedó destruida también por la Segunda Guerra Mundial, y bueno, ahí inicia ese proceso descolonizador que paradójicamente lo estimula Hitler. O sea que hay un autor que dice que la descolonización paradójicamente se lleva a cabo por el empeño alemán en dominar esa región
que ahora llamamos la Unión Europea, ¿verdad? Que era el sueño de Stalin, de Hitler, y que estimula la descolonización. Por lo tanto, nosotros somos países que se quedaron fuera de ese proceso. Bien, es que lo que pasa es que me das de cortar múltiples telas, y en este país que es tan colonialmente colonizado, porque es un orgullo ser colonizado en este país, y sobre todo ahora que yo tengo, tu hijo tiene una gran experiencia en esto, pero ahora yo que tengo experiencia en el tema de periodismo diario, de producción de tendencia, de modificación de tendencia, esto y lo otro, es interesante que, perdóname la digresión, que esta guerra de Ucrania solo se plantea desde la perspectiva de cómo nos va a afectar a nosotros económicamente, es decir, si la línea de suministro se va a ver afectada. Pero como están llegando los fondos federales, 43 centavos de cada dólar hoy está comprometido por fondos federales, pues aquí estamos felices porque cada vez más dependemos de fondos federales sin trabajar, ¿verdad? Pero es cómico que nadie se ha planteado, ¿y qué pasa si esta guerra marca el final del imperio americano? Lo que está pasando en Ucrania marca el final del imperio americano en la medida de que no tuvo capacidad de hacer nada. Zelensky lo que plantea realmente hablando es la incapacidad de Estados Unidos de hacer algo en esta guerra. Pero la pluripolaridad que ha surgido a partir de esta guerra, donde Rusia es un jugador que decidió hacer algo para resolver sus problemas fronterizos, pero los chinos también han planteado algo, y los indios han planteado otras cosas, y cada cual de ellos son potencias en su propio derecho, que plantean que ya el mundo no mantiene la bipolaridad o unipolaridad después de la caída del muro de Berlín. ¿Cuál es el efecto de eso para este territorio? Así que antes de entrar por ahí, porque seguimos otra línea, pero me haces pensar, quería traerlo para marcarlo y después lo hablamos más adelante, porque eso que tú dices, la Segunda Guerra Mundial, una guerra que tuvo países que ganaron y países que fueron derrotados, pero los que ganaron eran el eje de los aliados. Los que perdieron eran los derrotados del frente nazi o el fascismo, pero no tenían posesiones en el Caribe. Así que el efecto de esa guerra debilita a una gente, sean victoriosos, los debilita y reconfigura el Caribe. Por lo tanto, ¿cuántos Caribes hay en este Caribe para que la gente se entere? ¿Qué es lo que tú documentas en tu libro, Los Múltiples Caribes, según la relación imperial o colonial que hayan tenido? Bueno, quería hacer antes un comentario sobre lo que has dicho sobre las diferencias en las experiencias de colonización en el Caribe. Es cierto que no fue lo mismo el colonialismo español, ¿verdad?, que pretendió reproducirse en América. Las ciudades del Caribe español son reproducciones de ciudades españolas, ¿verdad? Hay una canción bien racista, pero que dice una verdad, y es que dice: La Habana es Cádiz con más negritos. Una canción que se escucha mucho incluso en Puerto Rico, en lugares donde hay se toca la música de España. No así Inglaterra. Inglaterra no tuvo ningún interés en reproducirse en el Caribe, ni mucho menos, y tampoco fue un país que quiso integrar, ¿verdad? La única consideración que tuvo fue la isla de Malta, y tampoco sucedió. O sea que mucho menos en islas llenas de afrodescendientes, y tampoco lo quiso hacer Holanda, ¿verdad? Holanda tampoco ha querido integrar, y yo soy de los que pienso que Estados Unidos tampoco. Las metrópolis tuvieron dos características. Una es que ninguna metrópoli nunca quiso desarrollar sus países, sus colonias. Las colonias siempre tuvieron otro propósito, incluso las dominadas por blancos. O sea, Nueva Zelanda y Australia pasan a ser países importantes luego que tomaron su rumbo propio, aunque eran dominadas plenamente por blancos. Incluso Canadá, ¿verdad? Es decir, no estaba en el plan de poseer colonias. Los poseedores de las colonias no tenían en sus planes desarrollarlas, porque es una contradicción en sí. Así que por ese lado, pues vemos una cosa que es común a todas las metrópolis: ninguna las quiso desarrollar, pero lo que hicieron, salvo Portugal.
que fue muy extraño el colonialismo portugués. Bueno, pero fortaleció a Brasil y fortaleció a Angola. Bueno, tanto como desarrollarlas no, porque es decir, no ni Angola ni Brasil lograron bajo Portugal tener convertirse en países importantes, ¿verdad? Incluso el Brasil pues empieza a desarrollarse una vez se convierte en una nación. Yo creo eso, para mí eso está bastante claro, aunque claro, uno esas cosas no tira líneas así demasiado claras porque quiere siempre mirar las particularidades de cada uno. No es lo mismo Angola que Brasil, por ejemplo. Pero para mí eso es claro. Lo otro es que yo destaco en el libro, el caso particular de el único país que integró colonias, que fue Francia, ¿verdad? Y eso me parece interesante, que Francia quisiera hacerlo, porque pues Martinica, Guadalupe, la Guayana Francesa y una isla en el Océano Índico, que es la isla de la Reunión, pasaron a ser parte de Francia. Pero cuando yo he hablado de esto, porque dicho sea de paso, este líder de estadista en Puerto Rico, que fue presidente del Senado, Rodríguez, ¿cómo se llama? Charlie Rodríguez, en una ocasión, luego de conocer a un líder político que fue de Martinica, que fue invitado a Puerto Rico, Charlie Rodríguez logra una invitación a Martinica y Guadalupe para hablar sobre el caso de Puerto Rico, pensando que eran parecidos, ¿verdad? Y que un poco mirando la experiencia de Guadalupe y Martinica podía justificar la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Pero siempre aquí la historia, saludos hermano, sí, acaba de llegar un hermano fuerte físicamente, pero también fuerte en su discurso, en su investigación sobre la cuestión internacional, el amigo Carlos Severino. Un placer que estés aquí con nosotros. Sí. Mucha alegría. Sí. Pues yo siempre cuando me traen el caso de Martinica y Guadalupe, la Guayana Francesa y la isla de la Reunión como casos de integración, siempre menciono que el contexto histórico en que eso se dio, porque siempre hay que mirarlo, y es que Aimé Césaire y los demás representantes en el Parlamento francés, cuando piden o solicitan, mejor dicho, la anexión plena, la integración plena de las antiguas colonias francesas en el sistema político francés, lo hacían cuando el Parlamento francés estaba dominado por comunistas y socialistas. Entonces, lo cual no es poca cosa. Otra cosa hubiese sido si la composición del Parlamento hubiese sido otra, y con el respaldo de un pueblo que quería esa integración, y aquí puede haber una tangencia con el caso de Puerto Rico, porque en ese momento de posguerra, estamos hablando de 1946, Europa y en particular Francia estaban pensando en desarrollar el sistema de bienestar social que tienen ahora. Ese es el momento en que nace, y era importante para los habitantes de estas colonias ser parte de ese sistema de salud, de alimentación que revolucionó a Francia luego de la Segunda Guerra Mundial. Te agradezco esa intro que haces un poco para contextualizar las relaciones territoriales de lo que yo llamo los peñones, estos peñones que están en el medio del agua aquí en esta región llamada Caribe, con sus antiguas metrópolis, y la diferenciación, porque se parte de la premisa en las metanarrativas que el colonialismo es igual y es terrible. No, son múltiples colonialismos. Nos encontramos ahora en el Club de Lectores, hoy sábado aquí, como siempre, discutiendo el libro Islas Migajas del compañero Aarón Gamaliel Ramos, Los países no independientes del Caribe contemporáneo, un libro del 2016 que por lo menos conseguí mi copia hoy, ya ahorita la compro y me la vas a firmar antes de irte, porque es un libro que hizo 2 ediciones, se fue, no hay más ediciones, y es un libro exótico de un especialista en el tema del Caribe que lo tenemos hoy. Y como bien indicó, se ha juntado nosotros, ahora tenemos un junte con otro
que es muy querido y está hecho un tipo súper famoso y lo queremos por la fama, que es Carlos Severino Valdés, el compañero Carlos Severino, que como dijo el compañero Gamaliel, entre otras cosas, es un hombre que sobrevivió una gran injusticia, y eso hay que decirlo todos los días, y la injusticia son una gente que está en el gobierno de Puerto Rico, empezando con Elías Sánchez, que fue el que promovió que se llevara este caso, y luego hasta el último secretario de Justicia, Domingo Emanueli, promovió una injusticia. Así que los que creemos en lo justo, celebramos la derrota que él y el compañero Joan Walker le hicieron al Estado, y celebramos que uno no persiga a nadie por sus ideales en este país como vendetas políticas tontas que tienen consecuencias humanas desastrosas. Pero volvemos al punto, son líneas editoriales. Yo soy el editor en jefe del Post Antillano y puedo decir a veces lo que me parezca. Es una línea extraordinaria. Ramón Edwin, te queremos. Allí donde tú estés, tú también eres editor de tu estación de radio. Tengo que decir que esto Ramón Edwin no me lo autoriza, pero yo soy el que tengo que dar los anuncios aquí, y le agradecemos a el libro Te Libro, página interactiva y educativa sobre el mundo de la literatura y con secciones variadas como A qué te lo cuento, poesía hablada y cantada, calidad de fotos, y conoce a nuestros escritores. Formen parte de este interesante grupo por Facebook. Los apoyamos en el Post Antillano. Vamos para adelante. También a la compañera dentista Wanda García, ubicada en la avenida Escorial 551, Caparrajay, para contactar su servicio 787-287-0315 y al 630-0082. Y el mapa biográfico de la Ruta de Betances, que es uno de nuestros patrocinadores, conmemora en este espacio el 8 de abril, el día del natalicio de ese ilustre boricua, mulato de corazón, segunda generación liberta, tercera realmente, Ramón Emeterio Betances. Este recurso educativo para conocer, estudiar y viajar por París con Betances puede adquirirse en librería Norberto González, librería Mágica, Alianza Francesa de Puerto Rico, la Fundación Nacional de la Cultura, librería El Candil, la Casa del Libro, librería Laberinto, la esquina y con Liliana Coto, su autora, al 448-2620, 787-448-2620. Le invitamos a celebrar la vida de Betances esta semana en particular y caminar con él, caminando con Betances. Este viernes en la Plaza de Cabo Rojo, tengo que decirlo, a las 6 de la tarde hay unos actos conmemorativos de Betances. Bien, pero volvemos a ti, compañero Aarón, compañero Severino, si quieres participar, lo dice. Pero esto del Caribe y las múltiples formas, a mí me parece interesante y lo tocaste porque le puse atención. Voy a decir una distinción que nos gustaría que habláramos sobre el libro Islas Migajas, que habla del Caribe no independiente, Caribe contemporáneo, y hablamos de Francia, que adoptó una política distinta, y yo le ponía atención a la isla de Miguelón, que son las que están en Canadá, y a Clipton, que está en el Pacífico, que son, por decirlo, son atolones, pero tienen población esto y lo otro, pero tienen un filo, cuando yo lo empiezo a estudiar económicamente, que es extraordinario. Tú sabes de dónde viene el salmón francés, ¿verdad? No viene de los barcos de pesca canadienses, viene de los barcos de pesca de ellos, porque Miguelón es una isla pesquera, así que ellos no se los roban, esa es su zona territorial. Y dentro de esa conversación, cuando uno empieza a pensar, y me gustaría que nos explicara, ese modelo de francés que fue incorporador para ciertos territorios, pero quedan otros como Nueva Caledonia, por ejemplo, que podríamos hablar, son unos cuantos. Yo estaba viendo el mapa recientemente. Ellos adoptaron algo que lo que les permite es un crecimiento económico muy balanceado, me explico, porque tienen acceso a distintas geografías y a las zonas marítimo-terrestres o a recursos naturales en esa diversidad. Así que me gustaría escuchar eso, porque es un modelo un tanto distinto del modelo de la década del 50. Y luego de eso hay otro detalle que quería traer en estos puntos introductorios que estás diciendo, que lo has marcado varias veces y nos gustaría que comentara, que en el colonialismo americano, que es el que yo le pongo atención por Puerto Rico o por las Islas Vírgenes Americanas, ellos tienen estas posesiones pero sin algún proyecto. Y aquí el independentismo, que es el campamento mío, se pasa siempre tratando de explorar cuál es la intención filosófica del colonialismo americano. Y yo creo que no es ninguna que no sea posesión de tierra. Y tener unas tierras ahí que a veces les dan un resultado. En la Segunda Guerra Mundial les dieron uno y ahora les están dando otro. Como dice un amigo de nosotros que se llama David Lewis, los otros días debatíamos, o sea, es que David debate, y entonces me decía,
Es que la inversión americana es la mejor en Puerto Rico. Te dan $1 y producen 100 en Puerto Rico. Por lo tanto, pueden mantener aquí a la gente sin trabajar, como la película Wall-E, y los tienes todo el día comiendo y viviendo y comprándose carros por el PUA y después los procesan si se excedieron. Pero la producción económica de este pedazo de tierra en el Caribe es extraordinaria. Así que ese matiz sobre los distintos colonialismos que está reflejado en tu trabajo, sería bueno que nos comentaran. Recuérdense, gente, estamos con el compañero Aarón Gamaliel Ramos y discutiendo su libro Islas Migajas aquí en el Club de Lectores. Mira, yo... déjame decir algo sobre el colonialismo francés, que es el que más, sobre el cual hay una cantidad mayor de preguntas en Puerto Rico, porque yo creo que es el menos que se conoce. Pero a mí me parece que la trayectoria francesa con sus colonias sufrió un fuerte estímulo con la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa logró algo, o se dio algo, no quiero usar el término lograrlo, se dio algo bien particular, y es que en una colonia tan negra como Haití, ¿verdad? Porque eso es otro factor que hay que tener en consideración. Hay colonias absolutamente negras, digamos, si usted va a Jamaica, del gobernante en el pico más alto hasta el policía de la esquina, todo el mundo es negro. O sea, ese tipo de colonialismo que caracteriza a las colonias británicas, es muy importante ese dato. Pero en el caso de Francia, y por eso Inglaterra no tiene ningún interés en incorporar a Jamaica, digamos, mucho menos a Guyana ni nada de eso. Los ingleses tenían claro que las colonias eran algo que está fuera de ellos, ¿verdad? Fuera de su territorio. Y los americanos igual, porque ya tuvieron la experiencia. Estados Unidos es la única metrópoli con colonias que tuvo esclavitud en su interior, ¿verdad? Nunca Inglaterra tuvo una economía esclava en su interior, Holanda tampoco, Francia tampoco, siempre fue en ultramar fuera. Pero en Estados Unidos fue dentro, y yo creo que ese dato es sumamente importante para entender el colonialismo de Estados Unidos. Pero en el caso, por eso yo insisto mucho, hay que estudiar Haití, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar Haití, no solamente porque Haití fue el país, el caso convertido en país, que abre a discusión la esclavitud y debilita las esclavizaciones. O sea, nosotros tenemos mucho que agradecerle a Haití, como me recuerdan siempre mucho las personas con las que yo hablo sobre esto, ¿verdad? Que procedentes de Haití me dicen, siempre hay que recordar a Haití, y yo estoy de acuerdo en todo, incluyendo en el lenguaje, cómo nosotros hablamos de lo negro. Haití nos dio una lección, podemos hablar de eso ahora, pero también Haití inicia ese proceso con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque en la Convención Francesa, o el Parlamento Revolucionario, ¿verdad? Se llamaba Convención en aquella época, se planteó el problema sobre si la consigna de igualdad, libertad y fraternidad aplicaba a las personas, a los afrodescendientes en Haití, que era una colonia, 90 y pico % de afrodescendientes. Y la respuesta en el 1794 fue que sí. Esto no está en el libro, dicho, o sea, esto no es de Islas Migajas, estoy usando esto como excusa para aclarar esa pregunta. Y la respuesta fue que sí, y se dio un fenómeno que siguió persiguiendo estuvo presente en la reflexión francesa durante mucho tiempo, y es que la respuesta sí, los negros son tan merecedores de la libertad, la fraternidad y la igualdad como los franceses en Europa, que durante un periodo breve se abrieron asientos para representación de Haití en el seno de la toma de decisiones en Francia.
Esto es una cosa que no se discute mucho, para mí me parece importante. Incluso uno de los que fue representante de Haití en el Parlamento francés, en la Convención Francesa, fue un hombre de apellido Beley, ¿verdad? Juan Bautista Beley, que ni siquiera había nacido en Haití, había nacido en Senegal, extraído a Haití, y de pronto en ese proceso revolucionario breve que fue la Revolución Francesa, porque fue definitivamente breve, Beley, que yo supongo que tampoco hablaría un francés muy bueno, ¿verdad? Porque venía de Senegal y además que era también posesión francesa, pero que tampoco los esclavos estaban para enseñarle francés, termina representando. Entonces, a Haití, uno de ellos, en la Convención Francesa. Eso quedó ahí pululando, ¿verdad? Esa idea. Y durante todo el siglo XIX, la visión de que las colonias podían o debían ser integradas en el seno de Francia fue parte del pensamiento francés. Fue parte. Nosotros no vamos a ver eso en el pensamiento británico. Por nada del mundo vamos a ver un filósofo, políticos añorando que se integren a Jamaica en el seno de Inglaterra. Tampoco en el caso de Holanda. Y tampoco en el caso de Estados Unidos, dicho sea de paso, porque en el caso de Estados Unidos, incluso los indígenas plantearon una vez hacer un estado formado por indios, por indígenas, y eso no se le dio cabida a eso. Pero en el caso francés sí, y eso yo creo que explica mucho el hecho de que finalmente en el 1848, bien temprano, Francia convierte a sus colonias en colonias sin esclavos, y el mismo día que hace eso, es decir, que ya deja de haber esclavitud en Francia, ese mismo día, la persona que dejó de ser esclavo era ciudadano francés pleno. 1848. Ahora imagínate pleno francés, sí, todo el mundo, sin excepción, ciudadano francés pleno. Ahora imagínate tú, en el caso de Estados Unidos, si tú lo quieres comparar, ¿verdad? Todavía Estados Unidos no tiene una persona de sus colonias con un asiento de poder de voz y voto pleno en el Congreso, ¿verdad? Como ocurrió brevemente en el caso de la Revolución Francesa, y también cuánto tardaron el resto de las metrópolis en abolir la esclavitud, ¿verdad? O sea que Francia en ese sentido es un caso especial. Esto no es una justificación, ¿verdad? Yo no estoy justificando la anexión de estos territorios, porque todavía en ellos hay movimientos independentistas al día de hoy. Pero sí que es bueno saber, como tú señalabas o destacabas al comienzo de esta conversación, que en cada metrópoli, ¿verdad? Vamos a llamarlo no el colonialismo, sino los colonialismos, porque cada uno de ellos siguió rutas muy diferenciadas. Bien, esto de verdad que nosotros simplificamos, todo lo vamos simplificando, pero en simplificado cometemos aberraciones. Uno, porque las metrópolis no fueron iguales, y dos, la experiencia colonial también fue diferenciada, y tres, en la diferenciación surgen distintas lógicas de resistencia o de compromiso o de participación. Entonces, por las razones que sea, yo asumo que yo no quiero saber de los Estados Unidos y de eso la independencia plena para Puerto Rico, pero la mayoría de la población de este país está en otra posición, ¿verdad? Y en eso, sobre todo tú, que con mucho respeto y cariño vienes de una larga tradición sobre la independencia desde el 73, en aquel momento que fueron despedidos. Yo me acuerdo de ese detalle. Qué fino, despedido. Sí, porque lo otro es como una pelea y se votaron uno a otro, esto y lo otro, en el Partido Independentista Puertorriqueño, pero que es una larga tradición de 50 años de uno mantener una consistencia. Lo interesante con el pensamiento tuyo es empezar a documentar por qué las cosas toman un giro, toman otro y cuáles son las consecuencias. Yo hice una pregunta que veo que Wilkin Román nos está escribiendo y está siguiendo este debate,
Yo llevo rato, como un mes ya, diciendo, yo quiero saber cuál es el departamento en el Pentágono americano que se llama División de Puerto Rico y que produce una forma política o militar, política o político-militar de administración de este territorio. Porque esa pregunta, y estábamos haciendo una referencia a Jorge Rodríguez Beruf con unos trabajos que él hizo, que en el 30 abrieron un departamento en el Pentágono llamado la Oficina de Puerto Rico. Pero veo que nadie ha estudiado de eso, de la existencia de eso. ¿Por qué yo digo esto? Porque esta relación colonial es peculiar. Independientemente de lo que tú estás diciendo, y no sé si conoces el famoso texto que sale en el trabajo, en el caso de Pueblo versus Sánchez, aparecen unos documentos históricos que nadie había visto, que es el famoso informe del subsecuentemente juez del Tribunal Supremo Federal, Frank Futter, donde hace un ensayo en el 1914 de cuál es la relación de Estados Unidos con Puerto Rico a futuro. Y dice, básicamente no nos podemos quedar para siempre porque es una isla útil y ellos son incivilizados y nosotros podemos administrarlo todo. Eso fue lo mismo que dijo Skill los otros días, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, que nosotros no tenemos capacidad de administrarnos, por lo tanto ellos son pertinentes. Y es lo que dice Toro, como se pronuncia, no me acuerdo ahora, el jefe del FBI cada vez que interviene contra la corrupción. Es que ustedes no se pueden administrar. Ese americano que habla español malo, pero se pasa diciendo eso toda la semana. Así que eso lo dijeron en el 1914, yo soy una colonia incapaz, pero mi incapacidad se promueve, es lo que yo digo también, me explico. Carlos y yo hemos debatido mucho sobre distintas cosas en los últimos años y debatimos del verano del 2019, no voy a abrir esa puerta, pero como cuando las cosas iban por una dirección, acaban por otra y acabamos dirigidos por Molusco, por Jorge Pavón, dirigió el verano del 2019, un tipo que no tiene ningún historial, pero que en el caso de Sixto George, ellos son los que se quedaron con $180,000 para en el chat le dan a Sixto George $180,000, no, le dan 180,000 de 360,000 que él pidió para desviar la tendencia de la protesta. ¿Y con quién se reunió? Con Jorge Pavón, el Molusco. Yo espero ese juicio con ansia para ver si Sixto George testifica y él explica cuáles fueron las relaciones entramadas que se hicieron. Yo lo digo públicamente porque es verdad. Está en unos documentos preliminares que sale de FBI, con quien se junta Sixto George es con Molusco, ¿está bien? Pero Molusco dirigió la gran marcha del 1,000,000 de personas, de la cual todos fuimos. Esa es la contradicción y sacamos. Así verlo en el camión con los otros, ¿no? Los cantantes. Sí, pues se tornó en un día de activismo de entretenimiento, de música urbana. Interesante ese giro que tomó, sí. Así que esa pregunta yo me hago, las especificidades del colonialismo. Explican la de Francia, que es muy interesante, ese dato que desde 1848 ellos nacionalizaron la ciudadanía, le hicieron igual uniforme, y puede ser un poco entender en el contexto actual cómo ellos manejan. Yo estuve recientemente en Martinica y me pareció, se lo decía a Carlos, yo quisiera ir a vivirme allí, y él me decía, no, porque eso es colonial, y eso es. Pero yo digo, mira, son todos negros, tienen un nivel de vida extraordinario, afirman su identidad, Ames Césaire está en todas las esquinas, hay una foto de Ames Césaire, y ellos están disfrutando eso. Pero eso es lo que yo pregunto, ¿cómo se administra esta relación colonial de Puerto Rico hacia Estados Unidos? Eso es lo que yo le presto atención. Bueno, yo quiero traer aquí a esta conversación, y me gustaría que Carlos también comentara. Hay dos factores que hay que incluir. Esta conversación es una conversación breve, pero por lo menos queda colocado el problema sobre la mesa, que no existe, es imaginaria, pero sobre esta mesa. Una es que la composición socio-racial de las colonias. O sea, no es lo mismo, las colonias británicas y las francesas, en el caso del Caribe, fueron colonias de mayorías negras claramente. O sea, eso es importante para entender la capacidad de ellos de mantener una diferenciación, aún estando integrados, entre lo que es Francia y lo que es, en el caso de ellos, el departamento local. Y también en el caso británico, pues es claro para entender por qué los británicos no tenían ningún interés en integrarlos a ellos. En el caso de Puerto Rico, como aquí hay un problema grande de identificación nacional, ¿verdad? La palabra nación siempre está en entredicho, la gente dice que si somos, que si no somos. ¿Te acuerdas cuando Romero Barceló insistía en que no éramos una nación?
estos que están integrados saben que son una nación, por el hecho racial. Y lo segundo es que los grandes movimientos independentistas en el Caribe, fuera del de Puerto Rico, ¿verdad?, se dieron con un fuerte componente obrero. O sea, cuando uno mira las luchas independentistas en Curazao, por ejemplo, en Curazao, o las luchas independentistas en Jamaica, o las luchas independentistas, menciona la isla, hay un componente obrero en algún momento, porque ellos tenían claro que como eran afrodescendientes, o sea, aquí no hay dudas alguna, no hay manera de darle vuelta a la cosa. La situación mía, si yo estoy en Jamaica, por ejemplo, y yo voy a interpretar la situación mía como ciudadano de Jamaica, y de ahí ahorita hablamos de las reparaciones, yo la entiendo a partir de la historia de la esclavitud. Yo no puedo, no, en Puerto Rico eso no se hace, pero en Jamaica es imposible, y te digo Jamaica, pero te puedo mencionar cualquier otra colonia. Es imposible o no es posible que una persona pueda entender su presente sin ir a ese momento. Y yo creo que eso es importante, porque además es reforzado por el hecho que, como dije al principio, que las grandes luchas siempre tuvieron un componente obrero. Es decir, los obreros eran los negros. Negritud, mundo laboral, están juntos, y me parece un dato importante de particularidad en el caso de las colonias que no son como la nuestra. Recuerda que tú, que en el caso, vuelvo a decirlo, lo que dije al principio, como España intentó otro modelo, que era traer también muchos españoles, ¿verdad? Pues usted llega a Cuba y entonces hay un montón de españoles. No es como en el caso de Haití, en el caso de Jamaica, en muchos casos, el caso de Martinica y Guadalupe, los colonos blancos eran una porción bien pequeñita y entonces una masa evidentemente negra, ¿verdad? Entonces eso que parece que no es bien importante para entender el Caribe hoy. Okay. Carlos, ¿quisieras participar en este punto de la conversación? Sigo escuchando, estoy entrando en sintonía. Ok, gracias Carlos, estamos aquí en el Club de Lectores hoy con el compañero Aarón Gamaliel Ramos y un invitado especial que se asomó y se sentó con nosotros, Carlos Severino Valdés. Esto es lo bueno del Club de Lectores en las librerías de Río Piedra, porque la gente viene y se sienta y da opinión. Y estamos discutiendo el libro, un texto esencial, Islas Migajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo, de la autoridad del compañero Gamaliel Ramos. Yo soy Daniel Nina, estamos aquí en este show transmitiendo desde las redes del Pozo Antillano en San Juan, Adrián Ciaga Pérez los controles acá, y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces en el 1460M WLRP, y en los controles allá Robertito Rivera, y en la producción general Alejandra Ortiz Raiza, y el maestro de la mentoría Ramón Edwin Colón Prat. Este segmento es auspiciado por Cuentos de Tierra y Mar, el libro para niños y jóvenes del autor Wenceslao Serra de Lis, que se encuentra disponible en la librería mágica, y por Bold Boutique, tienda online donde se consiguen piezas en tendencias de acuerdo con la temporada y con el propósito de conectar contigo y con tu estilo. Pueden acceder a la página a través de Bold Boutique pr.com o por Facebook o Instagram Bold Boutique. También le damos las gracias a la compañera Laura Muñiz, Avance, Clínica de Servicios Relacionados a la Salud y Evaluación, Tratamiento de Terapia del Habla y Lenguaje, Terapia Ocupacional, Oromotora, Psicológica y Disfagia, en la Organización Pérez Mori, calle Mayagüez 86, San Juan. Contacto 647-9831 y contacto 949-2985, ambos al 787. También le agradecemos al compañero José Manuel Horta, compañero abogado y amigo, quien apoya al Pozo Antillano, y con mucho cariño lo aceptamos. Seguimos entonces en este segmento y seguimos con la conversación sobre el libro, esas distinciones de los Caribes. Ahora bien, tú sabes que de este tema se ha hablado y están otras posiciones, esto y lo otro, que son las más sociológicas, las antropológicas, y pensaría yo en dos personajes muy importantes. Ninguno de los dos ya está con nosotros, uno es Benítez Rojo y el otro es Glissant.
en dos trabajos que tratan de interpretar no la verticalidad política, que es un poco lo que tú estás haciendo, sino la sociológica, tratar de entender en Islas que se repiten y en el otro de Glissant, que se me escapa el nombre ahora. Pero hay uno esencial que yo leí, que son libros complicados, porque no es complicado, nos explican esto desde otra óptica. En esta relación colonial, este factor de cómo se manejan los enclaves, es lo que estamos hablando, pero cómo por decir algo cómico, los enclavados se autoadministran. ¿Cuál es la relación? Porque algo que yo le puse atención, por ejemplo, la isla del nivel de vida más alto en el Caribe es Saba, que es un peñón de tierra holandés, que es realmente hablando una isla de lujo, es un nivel de vida carísimo, es un enclave de gente que ha ido comprando ahí las tierras y viven artistas, lo que sea, pero mantiene unos niveles de soberanía muy interesantes, porque ahí se pagan fuertes contribuciones, más soberanía. Eso es un modelo de coloniaje. Así que, ¿qué tenemos nosotros? Yo estuve hace 2 años en Santa Cruz, y me pareció interesantísimo esa relación de los internos entre la comunidad puertorriqueña segunda y tercera generación, que se reclaman puertorriqueños, pero son ya otra cosa, son de Santa Cruz, son cruceños realmente hablando. Pero por otro lado, lo que ellos llaman los ingleses, que a los negros americanos, o a los negros que están allí, que porque americanos son, pero ellos le llaman los ingleses. Esas conversaciones, ¿qué pasa en la parte más social en estos enclaves? Bueno, mira, déjame hacer otras distinciones más que me parece importante, porque el libro salió hace ya cierto tiempo. Yo lo estoy tratando de ponerlo al día, que seguramente saldrá con otro título, porque han pasado muchas cosas, entre ellas el hecho de que en 2 de las islas de las colonias holandesas, que el Reino de los Países Bajos llama países. O sea, aquí se dio un cambio de lenguaje que es importante. Para el Reino de los Países Bajos, estos territorios coloniales que tienen el Caribe son países bajo el reino. Están jugando con eso que se puede hacer en las monarquías, que es separar el Estado y el gobierno. Eso nosotros no lo hacemos en el sistema nuestro, porque no está diseñado para eso. Pero en el caso de tanto de Holanda como de Inglaterra, la reina o el rey, si fuera el caso, Dinamarca también tiene eso, preside sobre el Estado, que es un poco el bien común, y la administración del gobierno lo hace el Parlamento. En el caso de Inglaterra, pues con sus 2 cámaras, la electa y la no electa, etcétera. En el sistema holandés se hicieron unos cambios importantes hace algunos años, que disolvieron lo que yo explicaba en el libro inicialmente, que era una federación dirigida desde Curazao. Y se crearon 2 tipos de país, 2 tipos de territorio. Antes había solo uno, eran todos. Lo mismo Saba, San Eustaquio, Bonaire, Curazao y Aruba, y San Martín, la parte holandesa. Todos eran parte de una especie de federación, aunque no se llamaba así, pero una especie de federación ubicada o con sede en Curazao. Por las tensiones, saben que entre los isleños, aunque somos chiquitos, siempre estamos peleando y viendo diferencias entre unos y otros, ¿verdad? Pues siguieron 2 rumbos distintos. Como países se quedaron San Martín, Aruba y Curazao. Son países dentro del reino holandés, ¿verdad? No entremos mucho en eso ahora. Pero crearon una nueva categoría. Fíjate que Holanda pudo haberlos integrado, pero Holanda no quiere integrarlos. No quiere. Holanda creó una categoría que es la categoría de municipio ultramarino. O sea, que no pertenece, mira qué cosa interesante, que no, Bonaire, Saba y San Eustaquio no pertenecen a ninguna provincia holandesa,
porque pudo haber dicho, mira, van a pertenecer a una provincia holandesa. En una ocasión aquí se planteó, cuando Rosselló se discutió esto. Dice, oye, ¿por qué para lograr la estadidad no nos vamos junto con los santomeños, con las Islas Vírgenes? Y hacemos un territorio de Islas Vírgenes, las tres, y Puerto Rico, y entonces somos más fuertes. Esa idea se cayó. Pero un poco esa idea, oye, ¿por qué no unimos a Puerto Rico a la Florida? Y entonces Puerto Rico se une a la Florida y entonces pasa a ser parte del estado de la Florida. Ese tipo de cosas, cuando tú lo miras en el caso holandés, los holandeses tampoco quisieron hacerlo y eso revela mucho del problema. No quisieron hacerlo y entonces crearon una categoría especial que tiene montones de problemas de representación y demás. Pero fíjate que ni crean una provincia ultramarina para acomodar a las tres islas, ni las incorporan. Ahora, eso sí, crearon, y estoy escribiendo sobre eso ahora, crearon lo que yo llamo en mi escrito las otras promesas. O sea, lo que pasó luego de promesa en Puerto Rico, los holandeses hicieron lo mismo, o en algunos casos más dramático, en dos de esos territorios. Dejamos fuera Saba, como tú has mencionado, no tiene los grandes problemas que tienen las otras dos. Pero en San Eustaquio, luego de unas protestas que hubo con el gobierno local en San Eustaquio, y habiendo pasado la experiencia de promesa aquí, o sea, ya se conocía la experiencia de promesa aquí, el gobierno de Holanda constituyó lo que ellos llaman, ellos hacen esto, una comisión de sabios, formada por, ¿verdad? Eso se hace en muchos países, una comisión de sabios, en este caso antiguos gobernadores de colonias, coloniales y demás, gente prestigiosa. Y en Haití se ha hecho, comisión de sabios. Y entonces la comisión de sabios hace dos cosas interesantes. Una, acepta que hay un problema de mal manejo de finanzas y demás en el caso de San Eustaquio y que hay que hacer algo. Pero le advierte en ese documento, que he dicho, todo esto está en internet, hoy está digitalizado todo, ¿verdad? Pero le advierte al gobierno de Holanda que la comisión de sabios le dice, ustedes se supone que supieran esto. O sea, no vengan ahora, un poco el argumento es, no está dicho así, pero el argumento es, oye, ¿cómo tú vienes ahora con crear una promesa, usando el término de Puerto Rico, una junta de supervisión fiscal que venga a manejar los asuntos aquí? Si tú como metrópoli se supone que lo supieras y te adelantaras a esto, ¿por qué tú esperas que llegue a esto? Que fue algo que se planteó aquí. Pero los holandeses, en el caso de San Eustaquio, ni siquiera crearon una junta. Eliminaron el gobierno por completo. Los holandeses dijeron aquí no hay gobierno, sacaron el gobierno y enviaron a un gobernante de Holanda a manejarlos directamente. Eso es hoy día eso está en operaciones hoy, pero claro, eso fue, ¿cuánto tiempo lleva promesa? Eso fue meses después de promesa. En el caso de Bonaire hicieron algo parecido, pero más parecido a promesa, porque en el caso de Bonaire lo que hicieron fue que dejaron el gobierno y crearon no una junta como la nuestra, digo no nuestra, no me gusta decir que es nuestra, como la que instalaron en Puerto Rico, sino que crearon la figura de una especie de supervisor que estaba mirando cómo el gobierno se manejaba. Pero es que tú ves cómo las metrópolis coloniales se diferencian, pero aprenden unas de otras. Sí, has abierto una puerta, nos quedan ya como 8 minutos de este programa extraordinario con el compañero Aaron Gamaliel Ramos, sobre su título 2016, vigente, 2 ediciones agotadas, ahora ya nos anunció que está trabajando variantes de este libro, más otros títulos y otros trabajos, y las migajas en los países independientes del Caribe contemporáneo. Solo quiero anotar algo. Después que hace un mes más o menos la Junta de Supervisión Fiscal declaró que habían terminado la reorganización, la quiebra del gobierno central y el plan de ajuste de la deuda,
que en una tarde pagaron 10.000 millones de dólares y ahora deben 7.500, que es, por decir algo, el principal, y por 30 o 40 años vamos a estar pagando 1.100 millones al año, que es como, por 30 años, son 38.000 millones de dólares, la mitad más o menos de lo que era la deuda inicial, y eso se resolvió tan sencillamente, sin haber habido un golpe de Estado real de tiros, el de que matan a la gente y los meten presos, ni más que una sola persona arrestada que cumplió años en las protestas, una sola, Nina Droz. Vamos a estar claros, una sola en 5 años. A mí me hace pensar que alguien administra esta colonia de otra forma para que estemos todos complacidos, con reducción en fondos públicos de inversión, con reducción en las pensiones, en los salarios, en la contratación del gobierno, en las obligaciones del gobierno central. Solo esto para decirte que a mí me sorprende que esa junta a lo que vino aquí fue realmente dando a desmantelar el gobierno central, hacerlo inoperante, porque como somos incapaces, trajeron una gente. Y ahora que nos trae esa dotación del Caribe holandés, me parece, yo no sabía ese dato, extraordinario el dato que nos has compartido hoy, porque estos países imperiales se copian cosas. Pero si tú tenías una deuda que era tan compleja, que nos tenía agobiada, y la resolviste en 5 años con un solo arresto, y la resolviste pagando, creo que son 37 centavos de dólar, lo que acabaron de pagar, y aquí continúa la vida, pues algo me hace pensar de que esto lo pudimos haber resuelto nosotros, colonizados, gente colonizada, pero lo pudimos haber resuelto. Era una cuestión de hacer un plan de pago como cualquiera, pero como nos invalidaron aquella ley de la quiebra criolla, nos impusieron el superestado federal una vez más. Carlos, háblanos en un turno y después vamos al turno final. No, es que no quiero dejar pasar la oportunidad, y como Aarón nos ha hecho ya alusión a estas situaciones fascinantes del Caribe, yo tengo una que preguntarle, aprovechando la circunstancia. Es que hace unos meses nos enteramos de que Barbados pues renunció a su relación con el Reino Unido y abolieron lo que era hasta ese momento parte constituyente del Estado, que el jefe de Estado, la jefa de Estado de Barbados era la reina, ¿verdad? Y disolvieron su relación con el Commonwealth, ¿verdad? De esa manera. Luego yo me entero, haciendo un poco de más de investigación sobre eso, porque me llamó la atención, y porque además sé también que hay un movimiento de otras islas, particularmente en Jamaica, sobre esa misma dirección. Después yo me entero de que Barbados tiene una relación bien particular con China y que ha ido creciendo el comercio. Incluso hay ciertos sectores británicos que han acusado a que China fue promotor de eso, ¿no?, para lograr una mayor inserción del comercio entre Barbados y China. Y Barbados, sí, en efecto lo busqué, y Barbados es una isla que tiene un comercio muy fructífero con China. ¿Qué te parece a ti esas nuevas tendencias en el Caribe británico, y si eso realmente va a prosperar en lo sucesivo? Seamos breves, que nos queda poco tiempo, por favor. Sí. Solo voy a decir, porque no tenemos mucho tiempo, que sí, hay una especie de autonomía del Caribe anglófono, y Barbados es el líder de eso también, pero islas incluso más pequeñas, que se vio también cuando Chávez era el gobernante, el presidente de Venezuela, y ellas en los foros internacionales votaban con Venezuela. Sí, que uno puede ver en el caso de las islas inglesas, que ese tipo de cosas se da, y tú tienes razón. Están aprovechando. Hay que mirar bien CARICOM, hay que estudiar bien CARICOM, cómo opera CARICOM. Sí, hay que mirar bien cómo opera CARICOM, que es bien importante, porque ellos en CARICOM hay grandes mentes, te voy a decir, hay grandes mentes, y están mirando eso de las reparaciones, que puede ser otro programa de las reparaciones. Es bien importante para entender la postura de Barbados. Y por supuesto están aprovechando lo que la gente está empezando a ver ahora, y son los cambios en el mundo. Así fue que empezó nuestra conversación, Daniel, que tú lo trajiste, ¿verdad? El mundo está cambiando, ya no es Estados Unidos la gran potencia, tiene que conciliar intereses con otros,
Y yo creo que una buena conversación o un buen área de interés, esa que tú mencionas, cómo estos países del Caribe anglófono están aprendiendo a insertarse en ese nuevo escenario. Bueno, pues ya yo veo que él se autoinvitó para un próximo programa. Hay que hacerlo y podemos tener un panel con los libros de geopolítica o geografía o con el Observatorio Geopolítico del compañero Carlos Severino. Este último segmento le agradecemos a Alberto Núñez, le agradecemos mucho, nos invita a leer su obra de Sherazade Project y otras muertes, disponible en librería Norberto González, La Mágica, Poets Passages, o con el autor al 787-951-7575. También por el libro de Carlos Nieves Vienes, que nos invita a leer su nueva colección de cuentos, Ser joven otra vez como quien es invulnerable, disponible en librería Laberinto, La Mágica, Norberto González y Macondo en San Sebastián. Y finalmente, me place anunciarle que Pasillo del Sur se complace en anunciar las próximas 2 publicaciones del escritor Claudio Raúl Cruz Núñez, Crónicas y Manuscrito de Poemas, disponible el 1 de mayo en nuestra casa editorial, en las librerías que estará distribuido. Nos queda 1 minuto y eso yo sé que ya tú te autoinvitaste. Bueno, ya no nos queda nada, así que está autoinvitado, tendremos que hacerlo. Yo quisiera darle las gracias a el Pozo Antillano, a Adrián Ciacapera en los controles en San Juan, a Radio Raíces, los controles allá, Robertito Rivera, al compañero Ramón Edwin Colón Prat por todo el apoyo que nos ha dado para que esto sea viable, transmisión de contenido alterno en las redes y en la radio, y a Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general. Nos despedimos, ya yo sé que él se autoinvitó, así que antes que se acabe el semestre volvemos porque hay unos cabos sumamente sueltos que hay que darle seguimiento, pero gente, solo quedan 3 libros, yo compré uno, así que quedan 2 aquí en librería Norberto González, y Las Migajas, el Caribe, los países no independientes del Caribe contemporáneo, del autor Aarón Gamaliel Ramos. Será hasta entonces, muy agradecido. El lunes a las 6, Cultura 7D. Miércoles a las 9 de la noche se retransmite esto por Radio Raíces, y el viernes a las 6 de la tarde volvemos con Funche Caribeño, y nuevamente los sábados aquí en Cultura, en Club de Lectores. Será hasta entonces. Muchas gracias.